La tetrodotoxina es una neurotoxina que se encuentra principalmente en el pez globo, que se contagia principalmente por su ingesta, ya que muchas culturas acostumbran a comerla y es inmune al calor, por lo tanto siempre va a estar activa. Su principal afectación es en el sistema nervioso, ya que afecta el potencial de acción, la generación de este y la conducción de este por los distintos nervios. Tendríamos que lo que va a hacer esta toxina es que están los canales de sodio y va a estar tapando el poro externo de dicho canal de sodio. Por lo tanto, no va a permitir el paso de iones sodio a la célula y esto va a impedir el proceso de despolarización que conduce al potencial de acción. O sea, tendríamos el estímulo, pero el estímulo nunca va a llegar al umbral y como nunca llega al umbral, no hay potencial de acción. Si no tenemos la entrada de sodio, no tenemos potencial de acción. Si no hay potencial de acción, no tendríamos la generación de la acción que necesitamos hacer en el cuerpo humano. Por lo tanto, se podría comparar con un estadio, un concierto y las personas que quieren entrar. Ese estímulo inicial es el anuncio del concierto. El estadio sería el concierto y las personas serían los iones de sodio que quieren entrar. Entonces, los iones de sodio, las personas, ellos quieren entrar al concierto para poder tener un super concierto en el estadio. Pero si estas puertas están bloqueadas, nunca van a poder entrar, por lo tanto, nunca va a haber concierto. Entonces, no hay potencial de acción. Como podemos ver aquí estaría el potencial de acción normal, con su pico de despolarización y después ya volvería porque ya ocurrió el potencial de acción. Mientras que aquí tendríamos el potencial de acción por la neurotoxina. Se puede ver que está el estímulo, pero nunca se llega ni al umbral, ni hay despolarización, ni hay ninguna de las etapas posteriores. La principal afectación que más se conoce es que el diafragma deja de funcionar porque no hay el estímulo nervioso que inerva dicho diafragma. Por lo tanto, la principal causa de muerte es una insuficiencia respiratoria. Los síntomas pueden aparecer en 4 grados desde los 30 minutos después de la ingesta hasta las 20 horas, pero es bastante variable. El primer grado son síntomas gastrointestinales con un hormigueo en el cuerpo. El segundo grado es una parálisis motora temporal y también en el tercer grado tenemos la misma parálisis motora, pero ahora tenemos la insuficiencia respiratoria. Y por último, tendríamos la insuficiencia respiratoria con arritmias cardíacas. Por lo tanto, aún no existe alguna cura para esta neurotoxina, pero su proceso consiste principalmente en acompañar al paciente en sus apoyos respiratorios, en cuidados intensivos hasta que pueda eliminar la toxina de su cuerpo. La enterotoxina es una toxina presente en el veneno de algunas serpientes mamba y pues lo que ocasiona principalmente es bloquear los canales de potasio dependientes del voltaje. Esto lo que va a hacer pues obviamente bloquear la salida del potasio y hacer que la membrana pues permanezca muchísimo más tiempo de lo que debería pues como activa, porque hace que la repolarización, positiva, porque hace que la repolarización sea muchísimo más lenta y tarde mucho más en llegar nuevamente a ese estado de reposo que sería menos 70 voltios. ¿Esto qué va a hacer? Pues que la neurona está hiperexcitada porque entonces ese estímulo se prolongó y sigue teniendo muchísima actividad. Entonces lo que va a ocasionar en el paciente es que haya fatiga, calambre y pues que esto se llegue a tener, puede pues, el paciente tener convulsiones y por esto ser tan grave. Bueno, básicamente teniendo en cuenta ambas gráficas, esta sería la gráfica normal, donde pues presenciamos normal su potencial de acción, pasa desde 30 a 70, de 70 a 30, cruzando el potencial de acción y pues baja normalmente su repolarización normal y ahí acaba. Pero cuando hay presencia de dendrotoxina, pues básicamente una vez sube su potencial de acción y ya está en el potencial de acción, la salida del potasio es muchísimo más lenta, lo cual hace que, pues básicamente por eso la línea es tan larga y se demora tanto, pues se hace tan lejos la llegada al estado de reposo. Y pues es por esto simplemente que se crea como esa afección en la neurona, pues porque no se puede, ella necesita volver a estar negativa y pues esto hace que pueda ser positiva muchísimo más tiempo. Y como analogía para resumir este proceso, pues podríamos tener en cuenta como unas personas que ingresaron a un concierto, están en él, pero una vez el concierto ya se acaba, necesitan salir, es como si de 5 salidas se bloquearan 4, entonces el flujo es muchísimo menor y se demora muchísimo más la gente en evacuar el lugar
pero de alguna forma pues van a poder salir y volver a estar en el lugar inicial. Imagina que 2 granos de sal fueran capaces de matarte en menos de 10 minutos. Bueno, algo así logra la batracotoxina, una toxina hasta 1000 veces más potente que el cianuro, y que no te va a matar bloqueando algo, sino dejándolo completamente abierto. Este alcaloide esteroideo actúa directamente en los canales de sodio dependientes de voltaje, que encontramos en nuestro corazón, en el músculo esquelético y en las neuronas. Este normalmente va a hacer que cuando la membrana esté despolarizada, normalmente el procedimiento funciona así. La membrana se despolariza, los canales de sodio se abren, entra sodio, la membrana se repolariza y ya. Sin embargo, con la batracotoxina todo este proceso se ve alterado. Primero tenemos que tener en cuenta que la batracotoxina es de uso dependiente. ¿Qué significa eso? Que necesita que un impulso abra la membrana para que ésta ingrese y se una a un poro. Esta se va a ubicar en un dominio C6 que va a ir desde las interfaces de la 1 a la 4. Vamos a ver que una vez esta ingresa va a mantener los canales de sodio completamente abiertos. ¿Qué significa esto? Pues que el sodio va a entrar de manera deliberada a la célula y entonces la membrana se va a mantener en un estado despolarizado de manera permanente. ¿Y qué significa eso? Pues que se va a sobrecargar la célula porque va a entrar demasiado sodio y porque se va a aumentar hasta 10 veces la permeabilidad del calcio. Vamos a ver que esta es la gráfica del potencial de membrana en un estado normal y vamos a ver cómo acá vemos la influencia de la batracotoxina. Entonces vemos cómo la gráfica muestra una despolarización mantenida y cómo la membrana no se repolariza nuevamente. Esto que ocurre en la membrana se ve a nivel clínico con una hiperexcitabilidad en los primeros minutos, en una excitabilidad de lo que es el sistema nervioso, que se va a traducir entonces en lo que son convulsiones y fasciculaciones. Unos minutos después, el hecho de que la membrana no pueda repolarizarse va a generar unos síntomas un poco diferentes, que van a ser una parálisis flácida y una apnea por parálisis del diafragma. A nivel del corazón voy a tener unas taquicardias ventriculares y unas arritmias malignas. De esta manera concluimos que la batracotoxina no daña los órganos, sino que básicamente altera todo el sistema eléctrico que permite la vida y es lo que finalmente conduce a la muerte. Vemos como en un ejemplo, primero la batracotoxina genera toda una tormenta eléctrica y todo un descontrol de esto del organismo y luego un silencio total que se ve con parálisis, y un daño rotundo en cuanto a lo circulatorio y a lo musculorrespiratorio. A manera de conclusión, podemos empezar a hablar de cómo las 3 toxinas afectan los canales iónicos del voltaje dependientes de manera bastante única. La tetrodotoxina bloquea los canales de sodio, impidiendo la despolarización. Entonces no hay potencial de acción y ocurre una parálisis flácida e insuficiencia respiratoria. La dendrotoxina bloquea los canales de potasio, evitando la repolarización. Entonces la despolarización inicial se prolonga y aumenta la liberación de neurotransmisores, generando una hiperexcitabilidad, espasmos y convulsiones. Por último, la batracotoxina mantiene abiertos de 2 canales de sodio de par en par, entonces hace que la despolarización sea sostenida y se bloquea la función eléctrica normal, asociada más que todo a arritmias y paro cardiorrespiratorio. Aunque las 3 actúan sobre canales iónicos, una inhibiéndolo, otro aumentando la excitabilidad y la tercera desregulando por completo todo, muestra cómo las pequeñas acciones y alteraciones de estos canales pueden generar la muerte y por eso es bastante importante estudiarlas para poder salvar una vida.